Mi hijo untó mantequilla rancia en las bisagras de mi caja fuerte para que no rechinaran. Eso es lo que más me duele. No el robo, la planificación. Desperté a las 3:17 de la madrugada con un olor que no tenía sentido. Grasa vieja. Ese tufo agrio que deja la mantequilla cuando se pone mala en el refrigerador. Mi primer pensamiento fue que había dejado algo echándose a perder en la cocina, pero el olor venía del pasillo, no de abajo. Abrí los ojos apenas una rendija, lo suficiente para ver sin que nadie notara que estaba despierta. El sudor frío me pegaba el pijama de algodón gastado al cuerpo. Ese pijama azul con florecitas que uso desde hace 10 años, porque es el más cómodo que tengo. Aunque mis nietos digan que parece de abuelita de telenovela. La luz de una linterna pequeña se movía en mi estudio. Desde mi cama podía ver el reflejo bailando en la pared del pasillo. Escuché el clic del metal. Mis manos sudaban. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salirse del pecho. Conocía ese sonido. Era el mecanismo de mi caja fuerte abriéndose. Giré la cabeza despacio, muy despacio, apenas unos centímetros. Desde el ángulo de mi cama podía ver la puerta del estudio entreabierta. Y ahí, de rodillas frente a la caja fuerte que mi esposo y yo compramos hace 30 años, estaba mi hijo Ernesto. Reconocí su espalda ancha, su manera de inclinarse, la calva incipiente que heredó de su padre. Tenía puestos guantes de látex, de esos que venden en las farmacias, y sacaba fajos de billetes con una calma que me heló la sangre. No temblaba. No miraba hacia atrás nervioso. Se movía con la seguridad de alguien que ha ensayado esto muchas veces en su cabeza. Cerré los ojos. No por miedo, sino porque no quería que él supiera que lo había visto. Mi cerebro trabajaba a 1000 por hora mientras fingía el ritmo lento de la respiración de alguien dormido. Escuché el roce del papel, el tintineo suave de las joyas de mi madre cuando las metió en algo que sonaba como una bolsa de tela, luego el cierre de un zipper. Pasos suaves sobre la alfombra del pasillo. El crujido casi imperceptible del tercer escalón, ese que siempre rechina, y que él obviamente había memorizado porque lo saltó. La puerta principal se abrió y se cerró con un clic mínimo, profesional. El silencio volvió a la casa, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora era un silencio sucio, manchado. Me quedé acostada mirando el techo durante horas. No lloré. Quise llorar, pero las lágrimas no salían. Era como si mi cuerpo estuviera en shock, procesando información que mi corazón se negaba a aceptar. Mi hijo. Mi único hijo. El niño al que le curé las rodillas raspadas y le preparé tortas de jamón para la escuela. El hombre por el que trabajé turnos dobles en la lavandería cuando su padre se enfermó. Me robó. Me robó planeando cada detalle, hasta el de untar mantequilla en las bisagras para que el metal no me despertara. Me llamo Margarita. Tengo 74 años y soy dueña de 3 lavanderías industriales en la zona oriente de la ciudad. Bueno, técnicamente ya no las manejo yo directamente. Hace 5 años contraté a un administrador porque las rodillas ya no me dan para estar parada supervisando planchado 8 horas al día. Pero sigo siendo la dueña, la que firma los cheques gordos, la que decide si se compra una secadora nueva o si se repara la vieja. Mi esposo Aurelio y yo empezamos con una sola lavadora de monedas en un localito de 3 por 3 metros en el mercado de la colonia agrícola oriental. Eso fue en 1976. Yo tenía 24 años. Él, 28.
No teníamos nada más que un costal de ropa sucia prestada de los vecinos para lavar de muestra y un letrero pintado a mano que decía «Lavandería La Limpia». Los primeros meses fueron duros. Durísimos. Había días en que no entraba ni un solo cliente y Aurelio y yo nos quedábamos sentados en el local, mirando la lavadora vacía, preguntándonos si habíamos cometido un error. Pero no nos rendimos. Tocamos puertas de casa en casa, ofreciendo nuestros servicios. Repartimos volantes en las esquinas. Hicimos tratos con las señoras del mercado para lavarles los manteles y las batas a precio de promoción. Poco a poco, la gente empezó a conocernos. La calidad de nuestro trabajo hablaba por sí sola. Ropa limpia, bien doblada, entregada y a ojo a tiempo. En 2 años ya teníamos 3 lavadoras. En 5, rentamos un local más grande. En 10, compramos el local y contratamos a nuestros primeros empleados. Para cuando Ernesto nació, en 1978, ya éramos un negocio establecido con clientes fijos y buena reputación. Aurelio siempre decía que nuestro éxito se basaba en 3 cosas: honestidad, trabajo duro y nunca gastar más de lo que ganamos. Ojalá nuestro hijo hubiera heredado esos valores. Aurelio murió hace 8 años de un infarto fulminante mientras veía el partido de la selección mexicana. Se fue rápido, sin agonía, con una cerveza en la mano y gritando gol. Siempre digo que si tenía que irse, al menos se fue contento. El doctor me explicó que fue un infarto masivo, que no había nada que hacer, que probablemente ni siquiera sintió dolor. No sé si eso me consuela o me entristece más. No pude despedirme, no pude decirle cuánto lo amaba una última vez, pero me dejó sola con un negocio que había crecido hasta tener 3 sucursales, 40 empleados y contratos con hoteles y hospitales de toda la zona. Y me dejó sola con Ernesto. Mi hijo tiene 47 años. Está casado con Claudia desde hace 20. Tienen 2 hijos, los gemelos Rodrigo y Sebastián, que acaban de cumplir 16 años, y son la luz de mi vida. Cuando esos niños nacieron, sentí que mi corazón se expandía de una manera que no creí posible. Verlos crecer, escuchar sus primeras palabras, celebrar sus cumpleaños, todo eso me recordaba por qué vale la pena vivir. Pero entre mis nietos y yo, siempre estuvo Ernesto como un intermediario problemático. Ernesto siempre fue un niño difícil, no difícil en el sentido de problemático o rebelde, difícil en el sentido de que siempre quería más de lo que podíamos darle. Recuerdo cuando tenía 8 años y llegó llorando de la escuela porque sus compañeros tenían unos tenis de marca que él no tenía. Le expliqué que esos tenis costaban más de lo que ganaba en una semana, pero él insistió, lloró, hizo berrinche. Al final se los compramos, aunque tuvimos que recortar otros gastos ese mes. Aurelio me miró con reproche. «Esto no está bien, Margarita», me dijo. «Si le damos todo lo que pide, nunca va a aprender el valor del dinero». Pero yo era madre primeriza. Era mi único hijo y no soportaba verlo triste. Así empezó el patrón. Cada vez que Ernesto quería algo, encontraba la manera de conseguirlo. A veces con lágrimas, a veces con manipulación, a veces simplemente insistiendo, hasta que cedíamos por agotamiento. Cuando los demás niños iban de vacaciones a Acapulco, él quería ir a Estados Unidos. Cuando sus amigos tenían bicicletas normales, él quería una de carreras profesional. Aurelio y yo trabajábamos como burros para darle gusto, pensando que si le dábamos todo, él aprendería a valorar el esfuerzo. ¡Qué tontos fuimos! Lo único que aprendió fue a estirar la mano
y a esperar que alguien le resolviera la vida. Ernesto siempre le echaba mucha crema a sus tacos. Presumía coches que rentaba para impresionar a sus amigos, negocios que, según él, iban a despegar en cualquier momento, pero que nunca pasaban de ser ideas en una servilleta de bar. Contactos importantes que en realidad eran conocidos de cantina que le debían favores, chicos. Cuando se casó con Claudia, yo le regalé la boda completa. Salón, banquete, vestido, luna de miel en Cancún. 180.000 pesos de hace 20 años, que hoy serían como 1 millón. No me lo pidió directamente. Claudia vino a verme llorando, diciendo que no tenían para la fiesta y que ella siempre había soñado con una boda bonita. ¿Qué iba a hacer yo? Era mi nuera. Iba así a ser la madre de mis nietos. Firmé el cheque. Cuando nacieron los gemelos, yo pagué el hospital privado porque Ernesto estaba en un mal momento económico. Siempre estaba en un mal momento económico. Cuando los niños entraron a la primaria, yo pagué la colegiatura de la escuela particular, que Claudia insistía que era la única opción aceptable. Cuando Ernesto tuvo problemas con unos prestamistas hace 5 años, yo cubrí su deuda de 380.000 pesos para que no le rompieran las piernas. O eso me dijo él, que le iban a romper las piernas, que eran gente peligrosa, que era por el juego, mamá. Pero ya lo dejé, te lo juro. Hace 3 años le construí una casa en el terreno de al lado del mío. Bueno, no le construí una casa. Compré un terreno que colindaba con mi propiedad y mandé levantar una construcción de 2 pisos con 4 recámaras, 3 baños, cochera para 2 carros y un jardín trasero con asador. Todo para tenerlo cerca, decía yo. Para que los nietos pudieran brincar la barda y venir a desayunar con la abuela. Ahora entiendo que él me quería cerca a mí, no al revés. Me quería a tiro de piedra para poder vigilar mis movimientos, saber cuándo salía, cuándo llegaba, dónde guardaba las cosas. La luz gris del amanecer empezó a filtrarse por las cortinas a las 5:47 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj del buró cada 10 minutos durante toda la noche. Me levanté despacio, sintiendo el cuerpo pesado como si hubiera cargado costales de cemento mientras dormía. Caminé hacia el estudio arrastrando las pantuflas. La puerta estaba cerrada, tal como la dejé anoche antes de acostarme. Ernesto era cuidadoso. Entré. La caja fuerte estaba cerrada también, con la combinación en el 0 como siempre. Pero yo sabía. Marqué los números que solo yo y mi esposo conocíamos. Abrí la puerta de metal. El olor a mantequilla rancia me golpeó de nuevo, más fuerte ahora que estaba cerca. Toqué las bisagras. Mis dedos quedaron grasosos. Adentro, el vacío me miró como una boca abierta burlándose de mí. Faltaban los fajos de billetes que guardaba para emergencias. Unos 200.000 pesos en efectivo que había ido juntando a lo largo de los años. Faltaban las joyas de mi madre. Su anillo de compromiso con un pequeño diamante que mi padre tardó 2 años en pagar. Sus aretes de perlas que usó el día de su boda. Una pulsera de oro que le regaló mi abuela cuando ella cumplió 15 años. Faltaban los documentos de las propiedades, las escrituras de las lavanderías, el testamento original que hice hace 10 años, los certificados de acciones de una pequeña inversión que hice en el banco. No todo tenía valor monetario inmediato. Las acciones, por ejemplo, estaban a mi nombre, y Ernesto no podría cobrarlas sin mi firma. Pero los documentos eran importantes, y las joyas y el dinero
Eso sí, se podía vender o gastar inmediatamente. Olí mis dedos. Grasa rancia. Mi hijo había planeado esto. Había pensado en cada detalle. Probablemente vino a la casa durante el día, cuando yo estaba en mi cita con el médico o haciendo el mandado, y untó la mantequilla en las bisagras para probar que no hicieran ruido. Probablemente practicó abrir la caja fuerte varias veces para asegurarse de que podía hacerlo en silencio y en la oscuridad. Probablemente me estudió para saber a qué hora entro en sueño profundo. Esta no fue una decisión desesperada tomada en un momento de crisis. Esto fue un robo planificado como los que salen en las películas de ladrones profesionales. Solo que el ladrón era mi sangre. Me senté en la silla de mi escritorio y me quedé mirando la caja fuerte vacía durante mucho tiempo. No sé cuánto. Quizás una hora, quizás más. Mi mente repasaba los últimos meses, buscando señales que debía haber visto. Las veces que Ernesto vino de visita cuando yo no estaba. Y Josefina, mi muchacha que viene a limpiar 3 veces por semana, me dijo que había andado por toda la casa buscando no sé qué. Las preguntas casuales sobre dónde guardaba los papeles importantes. Mamá, por si algún día te pasa algo y necesitamos encontrarlo rápido. Las llaves que desaparecían de mi bolsa y luego aparecían en lugares donde yo juraba que no las había dejado. La vez que me sugirió cambiar la combinación de la caja fuerte por una más fácil de recordar, porque ya estás grande, mamá, y un día se te vaya a olvidar y vas a tener que llamar al cerrajero. Yo le dije que no, que la combinación que teníamos era la fecha de mi aniversario de bodas y esa fecha no se me iba a olvidar nunca. Pero él ya la sabía. Claro que la sabía. Me la había sacado con mañas años atrás, preguntándome cosas inocentes sobre mi boda, sobre qué fecha era, sobre cuántos años cumplían casados mi papá y yo. Qué estúpida fui. ¡Qué ciega! A las 9 de la mañana escuché el timbre de la puerta. Josefina todavía no llegaba, así que fui yo a abrir. Era Ernesto. Venía con su sonrisa de siempre, esa sonrisa de comercial de pasta de dientes que usa cuando quiere algo. Traía una bolsa de pan dulce de la panadería de la esquina, la que a mí me gusta. «Buenos días, mamá. Te traje conchas y orejas, las que te gustan». Me dio un beso en la frente y entró a la casa como si nada. Caminó directo a la cocina y empezó a preparar café. Yo lo seguí en silencio, observándolo moverse por mi cocina con una familiaridad que ahora me daba náuseas. «¿Dormiste bien, mamá? Te ves un poco pálida. ¿Te sientes mal? ¿Quieres que llame al doctor?» Lo miré fijamente. Busqué en sus ojos alguna señal de culpa, de nerviosismo, de vergüenza. Nada. Sus ojos estaban tranquilos, casi alegres. O era un sociópata sin conciencia, o había ensayado esta actuación tanto como ensayó el robo. «Dormí bien», le dije. Mi voz sonó normal, controlada. Me sorprendí a mí misma. Creí que iba así temblarme o quebrarse, pero salió firme. «Es que tuve un sueño muy raro», continué mientras me sentaba en la mesa de la cocina. «Soñé que alguien entraba a mi casa en la noche y me robaba. ¿Puedes creerlo? ¡Qué feo, mamá!». Ernesto ni siquiera volteó a verme. Seguía midiendo cucharadas de café con la tranquilidad de un monje budista. Los sueños a veces son así. Reflejan nuestros miedos. ¿No dicen que las personas mayores tienen más pesadillas porque les preocupa la seguridad? A lo mejor deberías poner una alarma nueva. Si quieres, yo te ayudo a cotizar. Me mordí la lengua. Este hombre, este extraño con la cara de mi hijo, me estaba sugiriendo mejorar la seguridad de mi casa
después de haberme robado hace 6 horas. La cara dura que hay que tener. El cinismo. Sirvió 2 tazas de café y puso una frente a mí. Se sentó en la silla de enfrente, agarró una concha de la bolsa de papel y le dio una mordida grande. Oye, mamá, hablando de cosas serias, quería platicarte de un negocio que me ofrecieron. Es una oportunidad increíble. Un amigo va a abrir una franquicia de comida rápida y necesita inversionistas. Si entro ahorita con 200.000 pesos, en 2 años recupero el triple. Ya analicé los números y todo cuadra. ¿Crees que me podrías prestar esa cantidad? Te la pago en cuanto el negocio arranque. ¿De qué ciudad me están viendo hoy? Si están pasando por algo parecido, si tienen un hijo que les pide y nunca devuelve, quiero que sepan que no están solas. Cuéntenme en los comentarios de dónde son, porque esta historia, aunque es mía, sé que es la historia de muchas. 200.000 pesos. La misma cantidad que había en mi caja fuerte antes de que él la vaciara. El muy cínico me estaba pidiendo que le diera legalmente lo que ya me había robado ilegalmente. Probablemente su plan era que yo descubriera el robo después, pensara que había sido un ladrón cualquiera, y mientras tanto, él ya tendría el dinero justificado como un préstamo de mamá. Un plan perfecto, limpio, sin sospechas. Dejé la taza de café en la mesa sin probarlo. Me quedé mirándolo mientras masticaba su pan dulce con la despreocupación de un niño inocente. «Voy a pensarlo», le dije. «Es mucho dinero». «Claro, mamá. Tómate tu tiempo. Pero no mucho, ¿eh? Porque la oferta tiene fecha límite. Si no entro esta semana, el amigo le va a dar la oportunidad a otro». Se acabó su concha, se limpió las migajas de los labios con una servilleta y se puso de pie. «Bueno, me voy. Tengo cosas que hacer. Te dejo pensando lo del negocio. Es una gran oportunidad, mamá. No la dejes ir». Me dio otro beso en la frente, ese beso que antes me llenaba de ternura y ahora me daba asco. Y salió de mi casa silbando una canción. Cuando escuché su coche alejarse, me levanté de la mesa y fui al baño. Vomité. Vomité la bilis que tenía en el estómago porque no había comido nada desde anoche. Vomité la rabia, la tristeza, la decepción. Vomité 47 años de sacrificios, de desvelos, de amor incondicional. Cuando terminé, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Vi a una mujer vieja con los ojos rojos y las manos temblorosas, pero también vi a una mujer que no estaba derrotada, que no iba a dejarse pisotear, que todavía tenía cerebro para pensar y agallas para actuar. Fui a mi recámara y busqué en el cajón del buró la libreta donde anoto todo. Es una libreta vieja de tapas negras que compré hace años en la papelería de don Ramiro. Ahí tengo registrados todos los gastos que he hecho, todos los préstamos que he dado, todas las fechas importantes. La abrí en la sección donde apunto lo relacionado con Ernesto. La lista era larga, muy larga. Boda de Ernesto y Claudia, 180.000 pesos. Hospital por nacimiento de los gemelos, 45.000 pesos. Colegiatura de los niños, acumulado de 12 años. Aproximadamente 1.200.000 pesos. Coche para Ernesto cuando cumplió 30, 85.000 pesos. Deuda con los prestamistas, 380.000 pesos. Enganche para la casa de al lado, 500.000 pesos. Construcción de la casa, 2.800.000 pesos. Préstamos varios a lo largo de los años, unos 400.000 pesos más, calculando por lo bajo. Total aproximado, más de 5 millones de pesos.
5 millones de pesos que salieron de mis lavanderías, de mi trabajo, de mi vida. Y todavía me robaba. Todavía no era suficiente. Todavía quería más. Cerré la libreta y la guardé de nuevo en el cajón. Tomé mi celular y busqué en los contactos. Encontré el número del licenciado Roberto Fuentes, mi abogado de toda la vida. El hombre que me ayudó a registrar las lavanderías, que hizo los contratos cuando compramos los terrenos, que redactó mi testamento. Marqué. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara su secretaria. La voz era amable, pero profesional. Bufete Fuentes y Asociados. Buenos días. Buenas. Habla Margarita Durán. Necesito hablar con el licenciado Fuentes. Es urgente. Un momento, doña Margarita. Se lo comunico. Hubo una pausa breve y luego la voz grave del licenciado Fuentes llenó la línea. Doña Margarita, qué gusto escucharla. ¿En qué le puedo servir? Licenciado, necesito verlos hoy. Es un asunto delicado y prefiero no hablar por teléfono. Claro. Déjeme ver mi agenda. Hubo un silencio corto mientras él consultaba sus citas. ¿Le parece si viene a las 11? Tengo una ventana de 1 hora antes de mi siguiente compromiso. Ahí estaré. Gracias, licenciado. Lo espero entonces. Y doña Margarita, si es algo grave, no se preocupe. Todo tiene solución. Colgué. Miré el reloj. Eran las 9:40. Tenía tiempo de bañarme, vestirme y llegar con calma. Me metí a la regadera y dejé que el agua caliente me cayera encima durante mucho rato. No pensé en nada, solo sentí el agua corriendo por mi cuerpo viejo, lavando el sudor de la noche, arrastrando el olor a traición que parecía haberse pegado a mi piel. Me vestí con ropa seria, pantalón negro de vestir, blusa blanca, saco gris. Me puse los aretes pequeños de oro que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. Me pinté los labios de un rosa discreto. Me peiné el cabello canoso hacia hasta atrás, sujetándolo con un pasador de carey. Cuando me miré al espejo, ya no vi a la mujer derrotada de hace 1 hora. Vi a la dueña de lavanderías La Limpia. Vi a la mujer que empezó con una lavadora de monedas y terminó con un pequeño imperio. Vi a alguien que no se iba a dejar robar sin dar pelea. Antes de salir de mi recámara, abrí el cajón donde guardo las fotos viejas. Saqué una de mi esposo, esa donde sale sonriendo con su bigote canoso y sus ojos de buena gente. Le hablé en voz alta, como hago a veces cuando me siento sola. Tú siempre supiste que lo malcriamos, Aurelio. Me lo dijiste muchas veces. Ernesto necesita límites, Margarita. Ernesto tiene que aprender que el dinero no cae del cielo. Ernesto ya está grande para andar pidiendo. Y yo siempre te decía que exagerabas, que era nuestro hijo, que cómo le íbamos a negar las cosas. Tenías razón. En todo tenías razón. Perdóname. Guardé la foto en mi bolsa. No iba a reenfrentar esto sola. Aurelio iba a estar conmigo, aunque fuera solo en espíritu. El bufete del licenciado Fuentes estaba en un edificio viejo, pero bien cuidado, en la colonia Roma. Lo conozco desde hace más de 30 años. Él era joven cuando empezó a llevar mis asuntos, recién salido de la universidad, con más entusiasmo que experiencia. Ahora tiene el pelo blanco, arrugas alrededor de los ojos y una reputación impecable en el medio legal. La secretaria me hizo pasar inmediatamente a su oficina. El licenciado se levantó de su silla y me saludó con un apretón de manos firme. Doña Margarita, siéntese, por favor. ¿Le ofrezco un café? ¿Un agua? Nada, gracias.
Vengo a Sassy a hablar de algo difícil y prefiero ir al grano. Me senté en la silla frente a su escritorio. Él volvió a su lugar y me miró con atención, con esa cara de escuchar que tienen los buenos abogados. La escucho. Mi hijo me robó anoche. El licenciado no parpadeó. No abrió los ojos con sorpresa ni hizo exclamaciones dramáticas. Solo asintió levemente con la cabeza, como si estuviera recibiendo información sobre el clima. Cuénteme todo. Y le conté. Le conté sobre el olor a mantequilla rancia, sobre el clic de la caja fuerte, sobre la silueta de Ernesto arrodillado frente a mi dinero. Le conté sobre los guantes de látex, sobre la mochila, sobre los pasos silenciosos en la escalera. Le conté sobre su visita de esta mañana, su cinismo, su petición de 200.000 pesos para un negocio fantasma. Le conté sobre la libreta negra y los 5 millones de pesos que le he dado a lo largo de su vida. Cuando terminé, el licenciado se quedó en silencio un momento. Tamborileaba los dedos sobre el escritorio, pensando. Doña Margarita, lo primero que tengo que preguntarle es si quiere denunciar penalmente a su hijo. Robo con allanamiento de morada es un delito grave. Podría pasar varios años en la cárcel. No quiero que vayas a la cárcel. Él me miró sorprendido por primera vez. ¿Estás segura? Lo que hizo es muy serio. Estoy segura. Es mi hijo. Por más que me duela lo que hizo, no quiero verlo tras las rejas. No podría vivir con eso. Además, tengo nietos. Si meto a su padre a la cárcel, ellos van a sufrir. No se merecen eso. El licenciado asintió lentamente. Entiendo. Entonces hay otras opciones. Opciones civiles y patrimoniales que pueden protegerla sin a usted y su patrimonio, sin necesidad de involucrar a la justicia penal. Dígame cuáles son. Todo. Quiero saber todo lo que puedo hacer. El licenciado Fuentes pasó la siguiente hora explicándome mis opciones. Primero me habló del testamento. El que yo había hecho hace 10 años dejaba todo a Ernesto como único heredero. Había menciones a los nietos, pero básicamente mi hijo iba a controlar todo cuando yo muriera. Podemos cambiar eso inmediatamente, dijo el licenciado. Podemos hacer un nuevo testamento donde sus bienes pasen a un fideicomiso administrado por un banco. Sus nietos serían los beneficiarios finales, pero el fideicomiso tendría reglas estrictas sobre cómo y cuándo pueden acceder al dinero. Su hijo no podría tocar un peso. ¿Y él no puede impugnar eso? Puede intentarlo, pero no tendría fundamentos legales. Usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Tiene derecho a disponer de sus bienes como mejor le parezca. Si él alegara que usted no está en condiciones de tomar decisiones, tendríamos que hacer una evaluación psiquiátrica, pero le aseguro que cualquier médico certificaría que usted está perfectamente lúcida. Está más lúcida que yo, si me permite decirlo. Luego me habló de las propiedades. La casa donde vivía Ernesto, esa que yo había construido para él, estaba ya a mi nombre. Nunca la escrituré a su nombre porque, según me dijo él en su momento, eso le convenía para efectos fiscales. Ahora entendía que probablemente él asumía que era suya de facto y que cuando yo muriera, la heredaría automáticamente. Esa propiedad es suya legalmente, doña Margarita. Usted puede venderla, rentarla o hacer lo que quiera con ella. Si Ernesto vive ahí, es porque usted se lo permite, no porque tenga derecho. ¿Podría pedirle que se vaya? ¿Podría enviarle una notificación de desalojo? Le daríamos un plazo razonable, digamos 60 días, para que encuentre otro lugar. Si no se va voluntariamente, podríamos proceder legalmente.
Es un proceso, pero es perfectamente viable. Finalmente me habló de las lavanderías. Estaban a mi nombre como persona física, con actividad empresarial. Ernesto no tenía ninguna participación legal en ellas, aunque a lo largo de los años había trabajado ahí en algunos puestos que yo le inventaba para darle un sueldo. Podemos transferir las lavanderías a una sociedad anónima, sugirió el licenciado. Usted sería la accionista mayoritaria, pero podríamos incluir a otras personas de su confianza en el consejo de administración. De esa manera, aunque a usted le pasara algo, Ernesto no podría tomar decisiones unilaterales sobre el negocio. Hágalo todo. Quiero el Nuevo Testamento. Quiero la notificación de desalojo. Quiero la sociedad anónima. Quiero blindar todo lo que tengo para que mi hijo no pueda seguir sangrándome. El licenciado Fuentes me miró con respeto. Entendido, doña Margarita. Voy a poner a mi equipo a trabajar en esto inmediatamente. El testamento puede estar listo para firma mañana. La notificación de desalojo puede enviarse en cuanto usted me dé la orden. Lo de la sociedad tomará un poco más, quizás 2 semanas para tener todo en orden. Mientras tanto, le recomiendo que cambie las cerraduras de su casa, que instale un sistema de alarma y que no tenga efectivo ni objetos de valor en lugares accesibles. Voy a cambiar todo, hasta la combinación de la caja fuerte. Una cosa más, doña Margarita. Si su hijo se pone agresivo o la amenaza de alguna manera, no dude en llamarme. Tengo contactos en la fiscalía y podemos actuar rápido si es necesario. Espero que no llegue a eso. Yo también espero que no llegue a eso. Pero hay que estar preparados. Salí del bufete sintiéndome diferente. No bien, exactamente. No feliz, pero sí más en control. Había pasado de ser una víctima pasiva a ser alguien que estaba tomando acción. Manejé de regreso a mi casa pensando en cómo iban a ser los próximos días. Sabía que Ernesto se iba a enterar de que fui al abogado. En este mundo todo se sabe. Y además Claudia, mi nuera, tiene amigas en todas partes que le cuentan todo. Cuando llegué a mi casa, Josefina ya estaba ahí limpiando. Es una mujer de unos 50 años, trabajadora, discreta, que han estado conmigo desde hace más de 15 años. La quiero como a una hermana menor. Josefina, le dije sentándome en la sala. Tengo que contarte algo. Ella dejó el trapeador recargado en la pared y se sentó frente a mí con cara de preocupación. Dígame, doña Margarita, ¿pasó algo malo? Anoche Ernesto entró a la casa y se robó lo que había en la caja fuerte. Josefina se llevó las manos a la boca. ¿Don Ernesto? ¿Su hijo? Sí, mi hijo. Lo vi con mis propios ojos. Se llevó el dinero, las joyas de mi mamá, papeles importantes. ¡Ay, Dios mío! Doña Margarita, qué horror. ¿Y qué va a hacer? Voy a protegerme. Voy a cambiar las cerraduras. Voy a poner alarma. Voy a cambiar mi testamento. Y necesito que me ayudes. Si ves algo raro, si Ernesto viene cuando yo no estoy y anda husmeando, me avisas inmediatamente. ¿Entendido? Josefina asintió con la cabeza muy seria. Claro que sí, doña Margarita. Usted sabe que puede contar conmigo para lo que sea. Ese hombre nunca me ha caído bien, si me permite decirlo. Siempre con sus modos de gente importante, pero a la hora de la hora no es más que un vividor. Tienes razón, Josefina. Es exactamente lo que es. Pasé la tarde haciendo llamadas. Llamé a un cerrajero para que viniera al día siguiente a cambiar todas las cerraduras de la casa. Busqué en internet porque ya no confío en las recomendaciones de Ernesto,
que seguramente me hubiera mandado a alguien que él conociera y que le hiciera copias de las llaves nuevas. Encontré una empresa con buenas reseñas y agenté la cita. Llamé a una empresa de seguridad para que me cotizaran un sistema de alarma con cámaras. El vendedor me explicó las opciones por teléfono. Sensores de movimiento, cámaras con visión nocturna, alertas al celular, conexión directa con la policía. Todo me parecía de película de espías, pero lo necesitaba. Agenté una visita para el día siguiente. Llamé al banco para verificar mis cuentas y asegurarme de que todo estuviera en orden. La ejecutiva que me atendió fue muy amable y me ayudó a revisar los movimientos de los últimos meses. No había transferencias grandes ni movimientos sospechosos recientes, lo cual me tranquilizó un poco. Al menos Ernesto no había logrado acceder a mis cuentas bancarias. Todavía. Le pedí a la ejecutiva que me explicara cómo poner alertas en mi cuenta para que me avisaran de cualquier movimiento inusual. También le pedí que cambiaran mi NIP y mis claves de acceso. Todo por teléfono, sin tener que ir a la sucursal. La tecnología a veces es una bendición para las viejas como yo. Mientras revisaba los estados de cuenta en la computadora, algo me llamó la atención. Había pequeños retiros en efectivo de mi tarjeta de débito durante los últimos 14 meses. Cantidades menores, entre 3.000 y 5.000 pesos cada vez, espaciados de manera irregular. Yo no recordaba haber hecho esos retiros. Saqué mi libreta negra y comparé las fechas con mis registros. Nada coincidía. Llamé de nuevo al banco y pedí un desglose detallado de esos movimientos. La ejecutiva me informó que todos los retiros se habían hecho en cajeros automáticos de la zona donde vive Ernesto, no en los cajeros cerca de mi casa, donde yo normalmente saco dinero. Mis manos temblaban mientras sumaba las cantidades. En 14 meses, esos retiros hormiga sumaban más de 1.200.000 pesos. Más de 1 millón de pesos robados centavo a centavo. Tan despacio que yo no me diera cuenta. Esto no había empezado anoche. Esto había sido un saqueo sistemático, planeado, ejecutado con la paciencia de una serpiente esperando a su presa. Ernesto tenía una copia de mi tarjeta. O conocía mi NIP, o ambas cosas. Probablemente había clonado mi tarjeta en alguna de sus visitas, cuando me pedía que le prestara mi cartera para buscar una foto vieja o cuando supuestamente me ayudabas hasta organizar mis documentos. Qué estúpida fui, qué confiada, qué ciega. Esa tarde, mientras Josefina terminaba de limpiar, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Fui a la casa de Ernesto. No para confrontarlo, para buscar pruebas. Él trabajaba de 10 a 7 en una agencia de bienes raíces donde, según él, era el mejor vendedor del mes todos los meses. Otra mentira más, probablemente. Claudia llevaba a los gemelos a sus clases de natación los martes por la tarde, así que la casa debía estar vacía. Crucé el pequeño jardín que separaba nuestras propiedades. La puerta trasera de su casa tenía una cerradura que yo conocía, porque era idéntica a la mía. Usé la llave maestra que guardo para emergencias. El corazón me latía fuerte, pero mis manos estaban firmes. Entré a la cocina. Olía a café quemado y a comida recalentada. El fregadero tenía platos sucios apilados. Claudia nunca fue muy buena para la limpieza. Caminé por la casa en silencio, sintiendo que estaba invadiendo un territorio ajeno, aunque técnicamente todo eso me pertenecía. Llegué a la recámara de Ernesto y Claudia. Abrí los cajones del buró de mi hijo con cuidado. Calcetines, ropa interior, un par de revistas viejas. Nada interesante. Fui al closet. Al fondo, detrás de las camisas colgadas, encontré una caja de zapatos que no contenía zapatos.
Adentro había un duplicado de mi llave maestra. Ahí estaba la prueba de cómo había entrado a mi casa. También había varios papeles, entre ellos un recibo de una casa de empeño a nombre de Claudia. Decía que habían empeñado unas joyas de oro con perlas por 35.000 pesos, las joyas de mi madre. Ya las había vendido. En menos de 24 horas las había llevado a empeñar como si fueran baratijas de mercado. Sentí un vacío en el estómago. No era solo dinero. Esas joyas eran el único recuerdo físico que me quedaba de mi madre. Eran irreemplazables. Y ahora estaban en una vitrina de casa de empeño, esperando a que alguien las comprara para regalárselas a otra mujer que no sabría la historia que cargaban. Tomé el recibo. Era mi única prueba de lo que mi hijo había hecho con las joyas. También encontré una libreta con números y fechas. No entendí al principio, pero después de estudiarla un rato, me di cuenta de que era un registro de apuestas. Caballos, fútbol, béisbol. Las cantidades eran enormes. Ernesto no había dejado el juego como me prometió hace 5 años. Lo había empeorado. Según esa libreta, le debía más de 800.000 pesos a alguien que firmaba solo con las iniciales GM. ¿Quién sabe quién sería? Probablemente alguien peligroso. Guardé todo como lo encontré, excepto el recibo de la casa de empeño que me llevé. Salí de la casa y volví a la mía, sintiendo que cargaba un peso de 1.000 toneladas sobre los hombros. ¿Alguna vez han experimentado algo así? ¿Un familiar que les saca dinero poco a poco hasta dejarlas secas? Cuéntenme en los comentarios porque sé que no soy la única. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón de la sala, mirando por la ventana hacia la casa de Ernesto. Las luces estaban encendidas. Podía ver las siluetas moviéndose detrás de las cortinas. Mi hijo, mi nuera, mis nietos, viviendo su vida normal mientras yo descubría la magnitud de su traición. El viento de la noche movía las ramas del árbol de aguacate que planté hace 20 años en el jardín. Aurelio y yo lo plantamos juntos, el día que compramos este terreno. Él cavó el hoyo y yo puse la semilla. Prometimos que cuando el árbol diera frutos, haríamos guacamole para celebrar. El árbol ahora es enorme y da aguacates cada temporada, pero Aurelio ya no está para celebrar. Me pregunto qué diría si viera lo que está pasando. Probablemente me diría te lo dije con esa mirada sabia que tenía. Alrededor de las 10 de la noche vi el coche de Ernesto estacionarse. Bajó rápido y caminó hacia mi casa con pasos largos y furiosos. Su silueta se recortaba contra la luz del poste de la calle. Reconocí su manera de caminar, esa manera arrogante de quien cree que el mundo le debe algo. Tocó el timbre con insistencia, 1, 2, 3 veces seguidas, como si yo fuera su empleada y no su madre. Abrí la puerta despacio, controlando mis emociones. Su cara estaba roja. Las venas del cuello se le marcaban como cables tensos, a punto de reventar. «Me enteré que fuiste a ver al licenciado Fuentes», dijo sin saludarme. Me vio su secretaria, que es prima de unas amigas de Claudia. «¿Qué andas haciendo, mamá? ¿Me vas a demandar? ¿A tu propio hijo?» Lo miré con una calma que me sorprendió a mí misma. «Pasa, Ernesto. No vamos a discutir esto en la puerta como vecinas chismosas». Entró empujando un poco la puerta, invadiendo mi espacio con su rabia. Lo seguí hasta la sala sin decir nada. Él se quedó parado en medio del cuarto, mirándome con ojos que oscilaban entre la furia y el miedo. «No me vas a contestar». «¿Qué hablaste con el abogado?» «Hablé de proteger mis bienes». Él soltó una risa amarga, forzada.
¿Proteger tus bienes de quién? ¿De mí? Mamá, yo soy tu hijo. Todo lo tuyo va a ser mío algún día, de todos modos. ¿Para qué tanto teatro? Me senté en mi sillón favorito con movimientos lentos, deliberados. Lo dejé parado ahí, mirándome desde arriba, aunque en realidad el que estaba abajo era él. Ernesto, te vi anoche. El color desapareció de su cara. Sus ojos se abrieron un poco más, pero recuperó la compostura en segundos. Era buen actor, tengo que reconocerlo. ¿Que me viste? ¿De qué hablas? Te vi abrir mi caja fuerte. Te vi sacar el dinero, las joyas, los papeles. Untaste mantequilla en las bisagras para que no rechinaran. Usaste guantes de látex. Te llevaste todo en una mochila negra. No sé de qué hablas. Seguramente soñaste algo y lo estás confundiendo con la realidad. A tu edad es normal, mamá. A lo mejor deberías ver a un neurólogo. Me reí. Una risa seca, sin humor. Ya encontré el recibo de la casa de empeño, Ernesto. Las joyas de tu abuela. Las vendiste por 35.000 pesos. Valían mucho más, por cierto. Te robaron, igual que tú me robas a mí. Su máscara se cayó. Por un segundo vi el pánico real en sus ojos. El miedo del niño que sabe que lo cacharon con las manos en la masa. Pero luego cambió de táctica. Se dejó caer en el sofá frente a mí y se cubrió la cara con las manos. Cuando levantó la vista, tenía los ojos húmedos. Mamá, perdóname. Estoy en problemas. Problemas serios. Le debo dinero a gente mala. Gente que no perdona. Si no les pago, me van a hacer daño. Me van a hacer daño a mí y a mi familia. Tenía que conseguir el dinero como fuera. Me quedé mirándolo sin decir nada. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Moqueaba un poco. ¿Era una actuación impresionante o era sincero? Ya no sabía distinguir con él. Todo empezó como una distracción. Continuó con la voz quebrada. Apostar un poco en el fútbol. Ganar fácil. Pero luego empecé a perder. Y para recuperar lo perdido, apostaba más. Y perdía más. Y me endeudé. Y los intereses crecieron. Y ahora debo más de 800.000 pesos, mamá. Si no pago, me van a matar. 800.000 pesos. La misma cifra que vi en su libreta de apuestas. Al menos en eso no mentía. Ernesto, hace 5 años pagué tus deudas de juego. 380.000 pesos. Me prometiste que ibas a dejarlo. Sí, lo sé. Y lo dejé. Por un tiempo lo dejé. Pero luego volví a caer. Es una adicción, mamá. Es una enfermedad. Necesito ayuda, no castigo. ¿Y para conseguir ayuda tenías que robarme? ¿Tenías que planear un robo con semanas de anticipación? ¿Tenías que tratarme como si yo fuera un banco al que asaltar? No tenía opción. Si te pedía el dinero directamente, me ibas a decir que no. O me ibas a dar un sermón. O me ibas a obligar a ir a terapia. No tenía tiempo para eso. Los tipos que me buscan no aceptan excusas. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche estaba oscura y silenciosa. La luna iluminaba apenas las copas de los árboles. Ernesto, lo que me estás diciendo es que me robaste porque era más fácil que pedirme ayuda. Él no contestó. Supongo que mi resumen era demasiado crudo para negarlo. Me robaste a mí, tu madre, la persona que te ha dado todo durante toda tu vida. Y ahora esperas que te perdone porque tienes miedo de que te hagan daño. ¿Y el daño que me hiciste tú a mí, ese no cuenta? Mamá, sé que estuvo mal.
Sé que te fallé, pero somos familia. La familia se perdona, la familia se apoya. Si me denuncias, voy a ir a la cárcel. Tus nietos se van a quedar sin padre. ¿Eso es lo que quieres? Me volteé a mirarlo. Estaba usando a mis nietos como escudo. Como siempre. Cada vez que quería algo sacabas a los gemelos como moneda de cambio. Mis nietos van a estar bien, le dije. Tienen a su madre, tienen a su abuela. Y francamente, Ernesto, a veces creo que estarían mejor sin un padre que les enseña que robar está bien mientras no te cachen. La cara de Ernesto cambió de nuevo. Las lágrimas se secaron como por arte de magia. El miedo se convirtió en rabia. Te crees muy lista, ¿verdad? La gran empresaria, la dueña de las lavanderías. Te crees mejor que todos. Pero déjame decirte algo, mamá. Si me echas de la casa, si me quitas la herencia, si me dejas tirado, no me voy a ir callado. Voy a ir a los periódicos y les voy a contar cómo mi propia madre me abandonó en mi peor momento. Voy a decirles que eres una vieja avara que prefiere su dinero a su familia. Te voy a destruir la reputación. Haz lo que quieras, Ernesto. Los periodistas no me importan. Mi reputación está construida sobre 40 años de trabajo honesto, no sobre chismes de un hijo resentido. Entonces voy a pedirle a Claudia que no te deje ver a los nietos. Si no me apoyas, no tienes derecho a ver a tus nietos. Me quedé helada. Esa era la amenaza que más me dolía. Mis nietos eran mi alegría, mi razón para levantarme cada mañana. La idea de no verlos me partía el alma. Pero también me daba rabia, una rabia fría, controlada, que me subía desde el estómago hasta la garganta. Ernesto, le dije con voz muy baja, si usas a los niños como arma contra mí, te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que ellos sepan exactamente quién es su padre. Voy a contarles del robo, de las apuestas, de las mentiras. Voy a mostrarles el recibo de la casa de empeño y les voy a explicar que su padre vendió las joyas de su bisabuela para pagar sus vicios. ¿Crees que después de eso van a querer seguir viéndote a ti? Nos quedamos mirándonos en silencio, dos animales midiéndose antes de atacar. Él parpadeó primero. Se levantó del sofá bruscamente y caminó hacia la puerta. Esto no se va a quedar así, mamá. Te vas a arrepentir. Salió dando un portazo que hizo temblar los cuadros de la pared. Me quedé sola en la sala, escuchando el eco de sus amenazas. Me temblaban las manos, pero no de miedo. De adrenalina, de la descarga de haber dicho por fin las cosas que llevaba años guardándome. Me serví un vaso de agua y me senté de nuevo. Pensé en lo que acababa de pasar. Mi hijo me había amenazado con quitarme a mis nietos. Mi hijo, al que crié con amor, al que le di todo, me estaba chantajeando como un criminal de película. Pero yo no iba a ceder. Había cedido toda mi vida y mira a dónde me había llevado. A una caja fuerte vacía y a un hijo que me trataba como un cajero automático con patas. Esa noche tampoco dormí. Me quedé despierta repasando mis opciones, mis miedos, mis planes. A las 3 de la mañana fui a la cocina a hacerme un té. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuché un ruido afuera. Me asomé por la ventana. Ernesto estaba parado en el jardín, mirando hacia mi casa. Solo mirando, con los brazos cruzados y una expresión que no pude descifrar en la oscuridad. Nos quedamos así, mirándonos a través del cristal, durante lo que pareció una eternidad. Luego él dio media vuelta y se metió a su casa. No sé qué pretendía. Intimidarme, probablemente. Recordarme que estaba cerca,
que podía vigilarme, que no iba a dejarme en paz. Pero el efecto fue el contrario. En lugar de asustarme, me convencí más que nunca de que tenía que actuar rápido. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, el cerrajero llegó a cambiar todas las cerraduras. Era un hombre mayor, de manos callosas y pocas palabras, que hizo el trabajo en un par de horas. Me dio 3 juegos de llaves nuevas y me explicó cómo funcionaba el nuevo sistema de seguridad de las chapas. 1 hora después, llegó el técnico de la empresa de alarmas. Instaló sensores en las puertas y ventanas, cámaras en puntos estratégicos y un panel de control junto a mi cama. Si alguien intenta entrar sin la clave, le expliqué, suena la alarma y automáticamente se avisa a la policía y a una central de monitoreo. Puede ver las cámaras desde su celular en tiempo real. Le pagué en efectivo y le pedí que me enseñaras a usar todo. Soy vieja, pero no tonta. Aprendí rápido. Cuando los técnicos se fueron, me senté en la sala con una sensación extraña. Por primera vez en días me sentía segura en mi propia casa. No feliz, no tranquila, pero sí segura. El teléfono sonó. Era el licenciado Fuentes. Doña Margarita, ya tengo listo el Nuevo Testamento. ¿Puede venir esta tarde a firmarlo? A las 3 estoy ahí. Una cosa más. También preparé la notificación de desalojo para la propiedad donde vive su hijo. Solo necesito que me confirme que quiere enviarla. Envíela, licenciado. Hoy mismo. ¿Ustedes qué hubieran hecho si ven a su propio hijo robándoles en la cara mientras fingen dormir? Las leo en los comentarios. Fui al bufete esa tarde y firmé todos los documentos. El Nuevo Testamento era claro. Todos mis bienes pasaban a un fideicomiso irrevocable, cuyo único fin era proveer para la educación y bienestar de mis nietos, Rodrigo y Sebastián, hasta que cumplieran 25 años. Después de esa edad, recibirían el capital en partes iguales. Ernesto no aparecía en ningún lado, ni como heredero, ni como albacea, ni como beneficiario de nada. Legalmente, era como si no existiera. También firmé los papeles de la sociedad anónima que iba a manejar las lavanderías. Yo conservaba el 80% de las acciones. El 20% restante lo repartí entre 2 empleados de confianza que llevaban décadas conmigo. Ellos serían los administradores si a mí me pasaba algo. Ernesto no podía entrar al negocio, ni aunque yo muriera. La notificación de desalojo fue enviada por mensajería certificada esa misma tarde. Ernesto tenía 60 días para desocupar la propiedad. Si no lo hacía voluntariamente, el proceso legal seguiría su curso. Cuando volví a mi casa, me senté en el jardín trasero con una limonada. El sol de la tarde calentaba mi piel arrugada y por un momento me sentí casi en paz. Había hecho lo que tenía que hacer. Había protegido lo mío. Lo que viniera ahora ya no dependía de mí. Esa noche vino Consuelo a visitarme. Consuelo es mi vecina de enfrente, una mujer de 68 años que enviudó el año pasado y que se ha convertido en mi amiga más cercana. Nos conocemos desde hace 20 años, pero fue después de que murieron nuestros esposos que empezamos a pasar tiempo juntas de verdad. Llegó con un pastel de 3 leches que había preparado ella misma y una botella de rompope. «Te vi rara estos días», me dijo mientras nos sentábamos en la cocina. «No has salido a caminar por las mañanas como siempre. ¿Qué te pasa, Margarita?» Le conté todo. Necesitaba contárselo a alguien que no fuera abogado ni empleada. Necesitaba hablar con una amiga. Consuelo escuchó sin interrumpir, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminé,
Se quedó callada un momento, procesando toda la información. «Ay, Margarita», murmuró finalmente. «Qué barbaridad. Yo siempre sospeché que Ernesto era un vivales, pero esto es demasiado. No es la primera vez que me pasa algo así con un familiar, ¿sabes? Hace años, mi yerno me hizo algo parecido. Me la contó. Su yerno, el esposo de su hija mayor, había falsificado su firma para sacar un crédito a su nombre. Cuando Consuelo se enteró, ya debía más de 100.000 pesos que nunca pidió. La diferencia fue que su hija apoyó al marido y le echó la culpa a Consuelo por ser descuidada con sus documentos. Estuvieron años sin hablarse. ¿Y cómo se arreglaron?, le pregunté. No se arregló del todo. Mi hija y yo nos reconciliamos después de que él la dejó por otra mujer. Resulta que también le había robado a ella. Cuando se quedó sola y sin dinero, volvió llorando a pedirme perdón. La perdoné, pero las cosas nunca fueron iguales. El daño ya estaba hecho. Me sirvió un vaso de rompope y se sirvió otro para ella. Brindamos en silencio. «Por nosotras», dijo Consuelo. «Por las viejas necias que no nos dejamos». Esa noche me fui a dormir sintiéndome menos sola. Tener una amiga que entendía lo que estaba pasando valía más que todo el dinero del mundo. Los siguientes días fueron tensos. Ernesto recibió la notificación de desalojo y su reacción fue la esperada. Vino a mi casa gritando, tocando el timbre sin parar, exigiendo que habláramos. Yo no le abrí. Lo veía por la cámara de seguridad, rojo de furia, gesticulando como loco frente a mi puerta. «Sé que estás ahí, mamá», gritaba. «Abre la maldita puerta. No puedes hacerme esto. Es mi casa. Yo la pagué». Técnicamente yo la pagué, pero él nunca quiso entender esa diferencia. Después de media hora de gritos, se fue. Claudia vino al día siguiente. Su táctica fue diferente. Llegó con lágrimas en los ojos, vestida de negro como si fuera a un funeral, y me habló a través de la puerta porque tampoco le abrí. «Suegra, por favor, piense en los niños. No tienen la culpa de nada. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos dinero para rentar otro lugar. Los niños van a tener que cambiar de escuela. Va a destruir a esta familia». No le contesté. Si les respondía, empezarían las negociaciones, y yo ya había terminado de negociar. Cuando Claudia se dio cuenta de que no iba a conseguir nada, su tono cambió. «Vieja egoísta», siseó. «Siempre supe que solo nos quería cerca para controlarnos. Nunca nos aceptó de verdad. Esto es venganza, pura venganza». Se fue también, taconeando furiosamente por el camino de entrada. Pasaron 2 semanas. Yo seguía con mi vida lo mejor que podía. Iba a mis citas médicas, visitaba las lavanderías de vez en cuando, paseaba con Consuelo por el parque, pero por dentro me carcomía la preocupación por mis nietos. No los había visto desde antes del robo y los extrañaba terriblemente. Un domingo por la tarde, alguien tocó el timbre. Miré por la cámara esperando ver a Ernesto o a Claudia, listos para otro round de manipulación emocional. Ya me había acostumbrado a sus visitas dramáticas, a sus gritos en la puerta, a sus amenazas veladas. Pero la figura en la pantalla me sorprendió. No era ninguno de ellos. Era Rodrigo, uno de los gemelos. Estaba solo, con una mochila al hombro y una expresión seria en la cara que lo hacía verse mayor de sus 16 años. Llevaba unos jeans gastados y una sudadera gris del equipo de fútbol de su escuela. Se veía nervioso, mirando hacia los lados como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo. Abrí la puerta inmediatamente.
El corazón me latía fuerte, mitad de alegría por verlo, mitad de preocupación por su expresión. «Mijo, qué sorpresa». «Pasa, pasa», le dije haciéndome hasta un lado. Rodrigo entró sin la efusividad habitual de un adolescente visitando a su abuela. No me abrazó de inmediato como solía hacer. No corrió a la cocina hasta buscar las galletas de nuez, que siempre le tengo guardadas. Se sentó en el sofá de la sala con movimientos lentos, deliberados, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Me miró con ojos que parecían más viejos de sus 16 años, ojos que habían visto algo que los había cambiado. «Abuela, tengo que contarte algo», dijo con voz seria. Me senté frente a él en mi sillón favorito, con el corazón latiéndome fuerte. Mis manos buscaron instintivamente los brazos del sillón, aferrándose a algo sólido. Había temido este momento. Había temido que mis nietos escogieran el bando de su padre y me abandonaran para siempre. «¿Qué pasa, mi vida? ¿Estás bien? ¿Le pasó algo a tu hermano?» Él negó con la cabeza y sacó su teléfono celular del bolsillo de la sudadera. Sus dedos se movían rápido sobre la pantalla, buscando algo en la galería de fotos. Cuando encontró lo que buscaba, me extendió el teléfono con mano temblorosa. Lo que vi me dejó sin aliento. Eran fotografías de fajos de billetes y de joyas. Las joyas de mi madre. Las fotos habían sido tomadas en el closet de Ernesto. Se reconocía el fondo de camisas colgadas. «Encontré esto en el celular de mi papá», dijo Rodrigo con la voz apretada. Le saqué captura de pantalla antes de que lo borrara. También encontré el recibo de una casa de empeño en su cartera. «Abuela, ¿mi papá te robó?» No podía mentirle. Este niño había venido hasta acá buscando la verdad y merecía escucharla. «Sí, Rodrigo, tu papá entró a mi casa de noche y se llevó dinero y joyas de tu bisabuela». Rodrigo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, tenía lágrimas contenidas. «Mis papás nos dijeron que tú te habías vuelto loca, que estabas inventando cosas, que querías correrlos de la casa sin razón, que ya no nos querías cerca. Eso es mentira, mi vida. Yo los quiero más que a nada en el mundo. Pero tu papá hizo algo muy malo y tiene que haber consecuencias. ¿Por qué no lo denunciaste con la policía?» «Porque es mi hijo. Porque no quiero verlo en la cárcel. Pero eso no significa que voy a seguir dejando que me robe». Rodrigo asintió, como si entendiera perfectamente una lógica que muchos adultos no comprenderían. «Sebastián todavía no sabe nada de esto», dijo. «Mis papás lo tienen convencido de que tú eres la mala, pero yo no les creí. Algo no cuadraba. Por eso vine a preguntarte directamente. Este niño», pensé, «este niño es más maduro que su padre y tiene la mitad de edad». «Gracias por venir, Rodrigo. Significa mucho para mí que hayas buscado la verdad en lugar de creer los chismes». «Abuela, quiero seguir viéndote. No me importa lo que digan mis papás. Eres mi abuela y te quiero». Lo abracé fuerte. El olor a su shampoo de adolescente, la solidez de sus hombros que ya empezaban a ensancharse, la calidez de un amor que no estaba contaminado por la codicia. Esto era lo que valía la pena. Esto era por lo que seguía peleando. Rodrigo se quedó a cenar conmigo esa noche. Comimos pozole que Josefina había preparado y platicamos de su escuela, de sus amigos, de sus planes para la universidad. Quería estudiar administración de empresas. Me contó que le interesaba el negocio de las lavanderías, que de chiquito le gustaba ver cómo funcionaban las máquinas industriales. «A lo mejor algún día puedo ayudarte a manejarlas», dijo con timidez. «Si tú quieres, claro». Sonreí.
Era la primera sonrisa genuina que me salía en semanas. Nada me haría más feliz, mijo. Cuando Rodrigo se fue, supe que había ganado algo importante. No la guerra todavía, pero sí una batalla crucial. Mi nieto había elegido la verdad sobre la lealtad ciega. Había elegido a la abuela sobre las mentiras de sus padres. Eso valía más que todos los millones que Ernesto me había robado. Los 60 días del plazo de desalojo pasaron más rápido de lo que esperaba. Fueron 2 meses extraños, llenos de tensión silenciosa y pequeñas batallas cotidianas. Ernesto y Claudia no encontraron a dónde mudarse. O más bien, no encontraron un lugar que cumpliera con sus estándares. Querían algo igual de grande y lujoso que la casa que yo les había dado, pero sin tener que pagarla. Eso no existe. Supe por Josefina, que se enteraba de todo por las otras muchachas del servicio del barrio, que Claudia había ido a ver departamentos en zonas residenciales con precios fuera de su alcance. Llegaba, veía el lugar, preguntaba el precio y se iba ofendida diciendo que era un robo. No entendía que los robos los había cometido su marido, no los caseros que pedían una renta justa por sus propiedades. También supe que intentaron quedarse con unos familiares de Claudia, pero nadie los quiso recibir. Parece que la fama de Ernesto como moroso y tramposo ya había corrido por toda la familia. Las puertas que antes estaban abiertas ahora se cerraban en su cara. Ironías de la vida. Cuando eres generoso, todos te buscan, pero cuando necesitas ayuda, nadie te conoce. El día 61, el licenciado Fuentes envió a un actuario con la orden final de desocupación. El hombre llegó temprano, vestido de traje, con un portafolio de cuero y una expresión neutral de quien ha hecho esto cientos de veces. Tocó el timbre de la casa de al lado y esperó. Yo miraba desde mi ventana, escondida detrás de la cortina como una espía en mi propia propiedad. Claudia abrió la puerta en bata, con el pelo revuelto y cara de no haber dormido bien. Cuando el actuario le explicó el motivo de su visita, ella empezó a gritar. Gritaba que era un abuso, que era ilegal, que ibas a demandar a todo el mundo. El actuario, impasible, le entregó los documentos y le pidió que firmara de recibido. Ernesto apareció detrás de ella, también en pijama, con los ojos hinchados y la barba de varios días. Tomó los papeles, los leyó rápidamente y su cara se transformó. Por un momento pareció que iba a romperlos, pero luego se contuvo. Firmó donde le indicaron y cerró la puerta sin decir una palabra. Tenía 48 horas más para irse o vendrían las autoridades a sacarlo. Melloan llamó esa noche. Su voz ya no era agresiva. Era derrotada. «Mamá, no tenemos a dónde ir. Por favor, dame más tiempo. Solo unas semanas más. Te prometo que voy a casa a encontrar algo. Tienes 48 horas, Ernesto. Usa ese tiempo para buscar un departamento, no para llamarme. No tengo dinero para el depósito de una renta. Entonces, pide prestado. Trabaja. Haz lo que hace la gente normal cuando necesita un techo. La gente normal tiene familia que la ayuda. Y yo te ayudé durante 47 años. Se acabó». Colgué el teléfono. 2 días después, un camión de mudanzas se estacionó frente a la casa de al lado. Vi por la ventana cómo los trabajadores sacaban muebles, cajas, ropa. Claudia lloraba dramáticamente en el jardín mientras hablaba por teléfono con quién sabe quién. Ernesto cargaba algunas cosas con cara de piedra, evitando mirar hacia mi casa. Los gemelos ayudaban en silencio. Sebastián parecía furioso, probablemente aún convencido de que yo era un monstruo.
Rodrigo me miró una vez a través de la barda y me hizo un pequeño gesto con la mano. Un saludo secreto entre nosotros. Se fueron. La casa quedó vacía. Esa noche caminé por las habitaciones desocupadas. Olía a polvo y a abandono. Las paredes tenían marcas donde antes colgaban cuadros. El piso tenía manchas que la alfombra había ocultado. Pensé en todo el dinero que gasté construyendo esta casa. Los casi 3 millones de pesos que invertí para que mi hijo tuviera un hogar digno. Y ahora estaba vacía, sucia, triste. Pero era mía otra vez. Han pasado 6 meses desde aquella noche de la mantequilla rancia. Mucho ha cambiado. Todo ha cambiado, en realidad. La casa de al lado estuvo vacía durante 2 meses. Nadie la quería rentar porque el precio que yo pedía era alto y porque en este barrio la gente prefiere comprar que alquilar. Pero un día llegó una pareja joven con 3 hijos pequeños, buscando exactamente algo así. Una casa grande con jardín cerca de buenas escuelas. Les mostré la propiedad y vi en sus ojos la misma ilusión que tuve yo cuando Aurelio y yo compramos nuestra primera casa hace 40 años. Esa ilusión de quien está empezando, de quien sueña con llenar los cuartos de risas y recuerdos. Les hice un buen precio, porque me cayeron bien y porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Firmamos los papeles en la notaría del licenciado Fuentes y cuando me entregaron el cheque, sentí que me quitaban un peso de encima. Usé parte de ese dinero para ir a la casa de empeño donde Ernesto había vendido las joyas de mi madre. Llegué con el recibo original y pregunté si todavía las tenían. El encargado, un hombre gordo con lentes de pasta y modales de funcionario aburrido, revisó en su sistema y me dijo que sí, que nadie las había comprado porque pedían demasiado por ellas. Pagué lo que pedían sin regatear. Cuando me las entregaron en una bolsita de terciopelo negro, las apreté contra mi pecho como si estuviera abrazando a mi madre. El anillo de compromiso con su pequeño diamante, los aretes de perlas que brillaban con la luz, la pulsera de oro con el grabado de sus iniciales. Todo estaba ahí, todo había vuelto a casa. Cuando salí de la casa de empeño lloré. Lloré todo lo que no había llorado en meses. Lloré en el coche, estacionada en una calle lateral, con las joyas apretadas en la mano y las lágrimas corriendo por mis mejillas arrugadas. Lloré por mi madre, que murió sin saber que su yerno era un bueno para nada y que su nieto sería un ladrón. Lloré por mi esposo, que trabajó tan duro para que tuviéramos una vida buena y que estaría revolcándose en su tumba si supiera lo que pasó. Lloré por mí misma, por la mujer que confió ciegamente y que pagó el precio de esa confianza. Y lloré por Ernesto, por el niño que fue y por el hombre en que se convirtió. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Ernesto y Claudia viven ahora en un departamento pequeño en una colonia de clase media. Él trabaja como chofer de Uber, porque lo corrieron de la agencia de bienes raíces cuando se descubrió que había robado comisiones. Claudia tuvo que ponerse a trabajar también, como recepcionista en un consultorio dental. No me dan lástima. Están viviendo la vida que la mayoría de la gente vive. Una vida donde tienes que trabajar para comer, donde no hay una madre millonaria que te resuelva los problemas. Mis nietos vienen a verme cada domingo. Sí, los 2. Incluso Sebastián, que al principio estaba furioso conmigo, terminó aceptando la verdad cuando su hermano le mostró las pruebas. Ahora entiende que su padre hizo algo malo y que yo tuve que protegerme. No odia a Ernesto, que es su padre al fin y al cabo, pero ya no lo ve como un héroe.
Rodrigo empezó a trabajar medio tiempo en una de las lavanderías. Aprende rápido y tiene buena cabeza para los números. Me recuerda a mí cuando era joven, hambrienta de aprender, dispuestas a empezar desde abajo. Si sigue así, algún día va a heredar este negocio que su bisabuelo y yo construimos con sudor y sacrificio. Pero lo va a heredar porque se lo ganó, no porque se lo robó. Ernesto vino a verme el mes pasado. Fue la primera vez que lo vi desde la mudanza. Estaba más delgado, con ojeras profundas y el pelo más canoso. Ya no vestía sus trajes de marca ni sus zapatos italianos. Traía unos jeans gastados y una camiseta sin logo. «Mamá», me dijo parado en la puerta porque no lo dejé pasar. «Vengo a pedirte perdón». No me contestó. Me quedé mirándolo en silencio. Sé que lo que hice estuvo mal. Muy mal. No hay excusa. Fui un cobarde y un ladrón. Te fallé como hijo y como persona. Seguí sin hablar. Quería escuchar todo lo que tenía que decir antes de responder nada. Estoy yendo a terapia para la adicción al juego. Ya llevo 3 meses sin apostar. Claudia me apoya, aunque las cosas entre nosotros están difíciles. Estoy tratando de ser mejor. Por mí, por mis hijos, y porque te debo eso a ti, aunque nunca me perdones. Se quedó callado, esperando mi respuesta. Lo miré a los ojos, buscando sinceridad. Vi cansancio, vergüenza, tal vez un poco de esperanza. No vi la arrogancia de antes, ni la codicia, ni la manipulación. «Pasa», le dije finalmente. «Te preparo un café». No lo perdoné completamente ese día. El perdón no funciona así, como un interruptor que prendes y apagas. No es algo que decides hacer un martes por la tarde y ya está resuelto. El perdón es un proceso, un camino largo y sinuoso que tiene avances y retrocesos. Hay días en que miro a Ernesto y veo a mi hijo, al niño que corría por el jardín persiguiendo lagartijas, al joven que me abrazaba fuerte cuando volvía de la escuela. Y hay otros días en que lo miro y solo veo al hombre que untó mantequilla en las bisagras de mi caja fuerte para robarme mientras dormía. Supongo que con el tiempo, si él sigue esforzándose y yo sigo sanando, los días buenos serán más que los malos. Pero por ahora, vivo con la ambigüedad. Abrí la puerta ese día, que es el primer paso. Lo dejé entrar a mi casa después de meses de tenerlo afuera. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde desayunamos miles de veces cuando él era niño, y hablamos durante horas. Fue una conversación difícil, llena de silencios incómodos y verdades dolorosas. Él me contó sobre su adicción, sobre cómo empezó, sobre las veces que trató de dejarlo y falló. Me contó sobre la vergüenza de tener que manejar un Uber cuando antes presumía ser empresario exitoso. Me contó sobre las noches que no podía dormir pensando en lo que me hizo. Yo le conté sobre mi miedo aquella noche, sobre el olor a mantequilla rancia que todavía me despierta a veces en pesadillas. Le conté sobre la soledad de descubrir que tu propio hijo te ve como un botín y no como una madre. Le conté sobre el dolor de las joyas de mi madre vendidas por centavos. No nos abrazamos ni nos dijimos «te quiero» al final. Eso sería demasiado para una primera conversación. Pero quedamos en vernos otra vez, en ir reconstruyendo algo, aunque sea diferente a lo que teníamos antes. Porque él sigue siendo mi hijo, a pesar de todo. Y yo sigo siendo su madre. Eso no lo cambia ningún robo. A veces pienso en aquella noche y me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera despertado, si no hubiera olido la mantequilla, si hubiera seguido dormida mientras mi hijo vaciaba mi caja fuerte.
Probablemente Ernesto habría seguido robándome hasta dejarme sin nada y yo nunca me habría enterado. Habría seguido creyendo que tenía un hijo amoroso que venía a visitarme por cariño y no por conveniencia. Habría seguido firmando cheques, pagando cuentas, resolviendo problemas que él mismo creaba. Habría muerto creyendo que mi familia me quería y habría dejado todo en manos de un ladrón, de una manera retorcida. Esa noche terrible fue lo mejor que me pudo pasar. El olor a grasa rancia fue mi alarma de incendio. El sudor frío en mi pijama gastado fue mi llamada de atención. Me obligó a abrir los ojos de verdad, no solo los párpados. Me obligó a ver lo que llevaba años negándome a ver. Me obligó a actuar cuando toda mi vida había preferido dejar pasar. Me obligó a dejar de ser la madre que todo perdona y todo permite y convertirme en una mujer que se respeta a sí misma. Alguien me dijo una vez que el amor de madre es el amor más fuerte que existe. Y es verdad, pero lo que nadie te dice es que ese amor puede cegarte. Puede hacer que justifiques lo injustificable. Puede hacer que aceptes maltratos disfrazados de necesidad. Puede hacer que des y des y des hasta quedarte vacía. Y cuando ya no tienes nada más que dar, descubres que nunca fuiste querida por quien eres, sino por lo que podías ofrecer. El amor de madre es fuerte, pero no debe ser ciego. Puedes querer a tus hijos con toda el alma y aún así ponerles límites. Puedes perdonar sin olvidar. Puedes soltar sin abandonar. Puedes decir no sin dejar de amar. Eso aprendí a mis 74 años. Más vale tarde que nunca, aunque hubiera preferido aprenderlo antes. Si conocen a alguien que está pasando por algo así, compártanle esta historia. Y si ustedes mismas están viviendo una situación parecida, quiero que sepan algo importante. No están locas, no están exagerando. Y no tienen que aguantar el maltrato solo porque viene de la familia. La sangre no justifica el abuso. Nunca. Hay mujeres que me escriben diciendo que sus hijos las tratan mal, que sus nietos las ignoran, que sus familias las ven como cajeros automáticos con patas. Me cuentan historias que se parecen tanto a la mía que a veces pienso que todas las familias problemáticas se parecen. Pero lo que más me duele es cuando me dicen que no pueden hacer nada porque es su familia, que tienen que aguantar porque así son las cosas, que no pueden poner límites porque ¿qué van a decir los demás? Yo les digo esto. Los demás no pagan tus cuentas. Los demás no sienten el dolor de ser traicionada por tu propia sangre. Los demás no van a estar ahí cuando te quedes sin nada porque le diste todo a quien no lo merecía. Tú eres la única que puede protegerte. Y protegerte no es egoísmo, es supervivencia. Consuelo, mi vecina y amiga, me dijo algo el otro día que me quedó grabado. Me dijo que las mujeres de nuestra generación fuimos criadas para servir, para aguantar, para poner las necesidades de los demás, antes que las nuestras. Nos enseñaron que una buena madre es la que se sacrifica, la que da sin pedir nada a cambio, la que perdona 70 veces 7. Pero nadie nos enseñó que también tenemos derecho a ser respetadas, que el sacrificio tiene límites, que perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Yo ya aprendí esa parte que faltaba. La aprendí tarde, pero la aprendí. Y ahora mi misión es compartir lo que sé con otras mujeres que están pasando por lo mismo. No para que hagan lo que yo hice, porque cada situación es diferente, sino para que sepan que tienen opciones, que no están solas, que hay vida después de poner límites, y esa vida puede ser más tranquila de lo que imaginaban. Cuídense mucho. Abracen a quien las trate bien
y aléjense de quien las lastime, aunque esa persona comparta su sangre. Y no olviden suscribirse para más historias reales. Esta vieja todavía tiene mucho que contar.